Proteger y Servir Podcast. Bienvenidos a un episodio más del podcast Proteger y Servir. Hoy conoceremos una de las herramientas tecnológicas más importantes para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Se trata del control telemático y de cómo puede ayudar a desfocar de alguna manera los centros de detención. Si usted quiere saber más acerca de este tema, quédese con nosotros, porque tenemos una invitada muy especial quien nos va a ampliar sobre este tema. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Karin. Un gusto estar por acá Bienvenida. con ustedes en el podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación y cuéntenos cuál es su nombre y cuál es su función dentro de esta unidad. Mucho gusto, mi nombre es Alejandra Liñado, yo soy coordinadora de enlace de control telemático. Es una unidad que pertenece directamente del despacho superior del Ministerio de Gobernación y tenemos a cargo ser esta unidad que vela por la aplicación y cumplimiento de la ley de control telemático. Gracias, Alejandra, y bienvenida a este espacio. Para que las personas que nos están escuchando conozcan más acerca de este tema, porque me imagino que hay muchos que no saben, de una manera más sencilla, ¿cómo usted podría decirle a las personas qué es esta unidad de control telemático? La unidad de control telemático es este órgano administrativo que se encarga de verificar la aplicación del control telemático. Pero antes hay que retroceder y consultarse, pensar qué es esto de control telemático. Exacto. Y es una herramienta digital que auxilia al sistema de justicia para el cumplimiento de sus órdenes. Entonces, ¿qué sucede? Estos funcionan como unas tobilleras electrónicas que se colocan a personas que por algún motivo tienen alguna relación con un proceso penal, o bien hay víctimas en un delito o son personas que están cumpliendo una pena de prisión, pueden optar a la misma. En forma sencilla, entonces, es un monitoreo vigilado. Y lo que usted decía al inicio, ¿verdad? De cómo desfocar un poco cárceles. Ese es el propósito por el cual inicia control telemático. Es una ley que aprueba el Congreso porque determinan de que en las cárceles hay mucho hacinamiento. Y tenemos tecnología que nos permite poder coadyuvar a ese hacinamiento mediante un monitoreo vigilado de forma permanente según el juez lo ordene. ¿Cuándo surge o por qué se toma esta iniciativa de esta ley? Algo interesante es que en muchos países control telemático tiene bastantes años de existir, porque en la historia surge el control telemático en una forma de cómo poder controlar o monitorear a personas que guardaban prisión. Con el desarrollo de la tecnología se va verificando que mediante tecnologías de radiofrecuencias, de señales, de GPS, se pueden otorgar dispositivos a personas para que tengan la obligación siempre de aportar esta tecnología y poder ser vigilada. En Guatemala esto surge hasta en 2016. Mediante el decreto 49 de 2016 se aprueba la ley de control telemático. Sin embargo, la aplicación y su inicio ya operativo es hasta 2023. Y este lapso es bastante importante entender por qué fue. Y se debió a que se necesitaba conseguir esa tecnología. ¿Dónde conseguimos estos grilletes electrónicos que tienen que tener medidas de seguridad altas? Porque son personas que debieran estar guardando prisión y en lugar de eso van a estar en la ubicación que el juez determine, monitoreados por un grillete electrónico o una tobillera electrónica. En ese caso son las que se aplican en Guatemala y se tuvo que conseguir esa tecnología y además verificar a qué unidad administrativa se le iba a asignar el cumplimiento de esta ley. Y es ahí donde surge control telemático. Eso es de la parte de lo que tuvo que hacer el Estado. Pero también la Corte Suprema de Justicia tuvo que emitir una norma para establecer las condiciones. Y aquí entonces control telemático es interesante porque implica mucha innovación y que el sistema de justicia opte por tecnología. Y esto ha incidido en que 2023 a 2026 ha sido un incremento gradual. Hablando de tecnología, y mencionaba que es la principal fuente que se utiliza para estos grilletes, ¿qué tipo de tecnología es que utilizan para desarrollar este trabajo? Sí, correcto. La ley define en sí qué es telemática y me gustaría leérselos porque este es un tema bastante técnico y si nos están escuchando ingenieros o personas que se dedican a las radiocomunicaciones,
lo van a comprender de mejor forma. Entonces ya la ley, cuando se aprobó, estableció que era telemática. Entonces la telemática es el conjunto de sistemas electrónicos y técnicos que asocian las telecomunicaciones y la informática con el fin de brindar a la ciudadanía una herramienta moderna para el desempeño de sus relaciones en diferentes ámbitos. Que eso, uno leyendo la ley, suena bastante complejo, ¿verdad? Porque es un conjunto de herramientas tecnológicas, pero en palabras sencillas, la telemática en Guatemala, cómo se está aplicando estos usos de los dispositivos, es mediante estas tobilleras electrónicas que funcionan con el registro y captan señales de telecomunicaciones que nos permiten saber la ubicación exacta de la persona que le está portando. Las redes que utiliza son las redes Wi-Fi, utiliza también radiofrecuencias, las redes de radiotelecomunicaciones, y estas son las principales. Gracias por ampliarnos la información. Y ya escuchando que esta unidad también viene a fortalecer de cierta manera el trabajo policial, me surge la pregunta: ¿existe alguna capacitación para agentes de Policía Nacional Civil para poder manipular este sistema, o solamente los del sistema tienen esta información? Gracias por la pregunta. La relación que tenemos con Policía Nacional Civil es estrecha y es ese brazo ejecutor que le permite a la unidad de control telemático operar a nivel nacional. Resulta que como esta unidad es nueva, ¿verdad? Empezó en 2023. Actualmente la sede está solo en zona 1, pero tenemos sujetos portadores en todo el país. ¿Y cómo logramos tener ese alcance? Es mediante Policía Nacional Civil. La relación directa que tenemos es que existen protocolos de actuación interinstitucional que permiten realizar coordinaciones entre ambas instituciones: control telemático, UCT, le denominamos a nuestra unidad, PNC, y también la Dirección General del Sistema Penitenciario. Somos 3 instituciones que estamos conectadas. Y ahora, ¿cómo es que hacemos y cuál es nuestra relación directa con PNC? Que era su pregunta inicial. Actualmente en la unidad se tienen asignados agentes de enlace 110. Ellos son quienes nos apoyan con los operativos y protocolos que tienen que iniciarse para velar que se cumplan las condiciones impuestas por el juez. En ese sentido, a inicio de este año y también en años anteriores desde que la unidad empezó, se han realizado capacitaciones específicas a 110. En segundo lugar, también se ha hecho acercamientos regionales a la Policía Nacional Civil que están en las sedes del país, ¿verdad? Distintos departamentos. Este año hemos capacitado a 640 agentes, y algo que resulta muy interesante es que muchos desconocen control telemático. Justo ayer conversaba un poco con la persona que está asignada, la gente que está en 110, y ella comentaba que al inicio, en 2023, cuando ella tenía que llamar a otros departamentos porque estaba suscitándose un incidente con un portador, ella llamaba y les indicaba, ¿verdad? Mire, le llamo porque X persona es portadora del dispositivo de control telemático. Entonces la gente que estaba recibiendo la comunicación se quedaba como, ¿qué es eso, verdad? Duda natural, ¿verdad? ¿Qué es eso? Porque es muy nuevo. La verdad es que son 3, a pesar que se emite en 2016, operaciones inician en 2023. Entonces a las agentes que están en la unidad de control telemático tenían que hacer esa explicación de, mire, esta es una tobillera electrónica que los está monitoreando y X o Y está pasando y necesitamos su presencia y acercamiento a la persona. Pero implicó esa parte, y justo este año que hacíamos jornadas regionales me llamaba la atención que estábamos en un departamento, si no estoy mal fue en Sololá, y entonces decía un participante de PNC, mire, yo sí sé que es lo que usted me está hablando, porque una vez vinieron por carga acá un sujeto portador. Entonces se lo asoció mucho a que alguien había ido una vez a recoger carga a la estación de Policía Nacional Civil. Tal vez aquí me voy a extender un poquito para explicar cómo así que la carga, ¿verdad? Estos dispositivos, por ser tecnología, funcionan como tecnología y requieren que sean cargados. Y los portadores tienen la obligación de cargar su dispositivo por la mañana y por las noches. Y nos ha pasado que por las condiciones que tenemos en Guatemala, cuando hay apagones o bajones de luz, no tienen cómo cargar su dispositivo. Los dispositivos cuentan con una batería portátil, pero aún así, si este corte de luz se extiende por un tiempo prolongado, es ahí donde los portadores buscan qué hacer, y muchas veces la solución ha sido que acuden a las estaciones de PNC. Por eso la gente lo conocía. ¿Cuánto tiempo dura la carga de un dispositivo? El tiempo es un dato,
confidencial, porque es por temas de operatividad y seguridad que no se divulga. Los portadores no conocen cuánta batería tienen, sí conocen la obligación de cuánto tiempo tienen que cargar su dispositivo. Al final, todos los días tienen que cargarlo, y en la unidad hay protocolos establecidos de qué realizar si alguien no lo carga. Podría pasar que alguien no lo cargue, pero no por eso nosotros vamos a dejar que se pierda ese monitoreo constante. Entonces, hay un protocolo para que cuando llegue a cierto determinado porcentaje de carga, se empiezan a hacer los acercamientos con la persona. Si aún así la persona no atiende o tiene una dificultad técnica y no se le encuentra una solución y la carga sigue bajando, se activa otro protocolo que implica que el personal técnico ya se acerque con la persona a brindarle carga, porque al final es tecnología, pero si el personal operativo que está en control telemático, esa es su función. Y acá, como anécdota interesante, una vez recibimos una llamada en la unidad de una persona que residía aquí en Ciudad de Guatemala, pero había habido un accidente y no tenía su cargador portátil. Entonces llamó preocupado a la unidad, porque recordemos que este es un beneficio para las personas que lo portan, porque en lugar de estar guardando prisión, están gozando de una libertad monitoreada en zonas específicas. Entonces llamó preocupado. Un accidente en la carretera. Él iba camino a su casa, ya era tarde y tenía que ir a cargar su dispositivo. Entonces llama porque ya no tenía carga y como sabía que ya iba a llegar la hora que tenía que cargar el dispositivo y no llevaba su cargador portátil, llamó preocupado para ver qué hacía y reportarse, y que no fuéramos a darlo como alguien que no está cargando su dispositivo porque quisiese darse a la fuga, por ejemplo. Porque todo eso implica que, al ser unidad de control telemático el responsable de estas personas portadoras ante el sistema de justicia, todo se tiene que reportar. Entonces, previendo esa parte de qué consecuencias pudiese tener, porque hay delitos en control telemático, vamos a hablarlo más adelante seguramente, llama preocupado, entonces se coordinó un técnico para que el técnico le llevara carga con un cargador portátil que ya lo conecta al dispositivo e inmediatamente inició la carga del dispositivo. Pero es curioso, y justo volviendo al tema de la PNC, que era la pregunta inicial, ¿verdad? Pero que abre mucha discusión. Este agente nos decía en Sololá, mire, yo sí sabía porque una vez vino alguien a cargar su dispositivo, pero no mucho entendía qué estaba pasando, pues, o qué dispositivo. Hasta esa vez que ya llegamos a hacer esa socialización. Con la historia que usted me acaba de contar, me surge una pregunta también. Me comenta que esta persona salió de su casa. ¿Cómo establecen los perímetros para que el privado de libertad no salga de cierto lugar o de cierto perímetro? ¿Depende del delito o ya depende de ustedes? Algo muy importante a diferenciar es que control telemático es el cumplidor, el aplicador de la orden judicial. No somos parte en el proceso, que a veces existe confusión. Incluso los portadores han llamado, mire, me da permiso para salir, pero nosotros no podemos, salvo orden judicial. Exacto. Entonces, control telemático recibe una comunicación del juez, donde el juez tiene un proceso. Nosotros desconocemos en ese momento qué proceso, ¿verdad? Lo que nos solicitan es un informe de factibilidad y disponibilidad. Esto implica que control telemático, antes que un juez ordene este acompañamiento como una medida sustitutiva, tenemos que pronunciarnos en el sentido, primero, si tenemos el dispositivo disponible, que realmente existe disponibilidad, y en segundo lugar tenemos que exponer la factibilidad, que esto en pocas palabras significa que nos pronunciemos respecto a cuál es la recepción de señal que podemos tener en la ubicación que el juez está estableciendo, porque ahí el juez nos indica, ¿verdad? X persona va a residir en este lugar y tiene prohibido acercarse a este otro lugar. Control telemático, pronúnciese cómo está la factibilidad operativa y técnica. Ahí entran ustedes. Es ahí donde nosotros nos tenemos que pronunciar. Primero, si hay disponible. Segundo, es factible, porque sí hay señal Wi-Fi, hay señal de radiocomunicaciones, sí hay frecuencias. Entonces eso es lo que tenemos que pronunciarnos. Hasta que nos pronunciamos. Y también nos pronunciamos respecto a si hay estaciones policiales cerca, que vuelve a la pregunta anterior. Porque para actuar necesitamos de la Policía Nacional Civil, que es este brazo operativo que auxilia al cumplimiento de estas medidas y del control telemático. Entonces nos pronunciamos en ese sentido.
A control telemático mensualmente le llegan informes sobre cuáles son las ubicaciones de las estaciones de policía. Eso es bastante interesante. Entonces, si una estación se mueve de lugar o si se abre una nueva sede o si todo cambio que exista territorial en cuanto a las sedes físicas de PNC lo informa. Tienen que estar actualizados. Tiene que estar actualizado. Entonces ya le pronunciamos al juez, mire, este caso que nos manda a consultar, tenemos dispositivos, hay estaciones de policía cerca y tenemos esta, digamos, señal garantizada de las radiocomunicaciones, usted puede otorgarlo. Entonces el juez lo otorga, envía otro documento que ya es una orden de instalación, donde aquí nos expresa los lugares donde esta persona puede estar, los lugares que tiene restringido ingresar, que no en todos los casos restringen lugares. Como le menciono, este es un tema que nosotros desconocemos la causa. Por ejemplo, llegó una vez un caso de un sujeto portador que cuando le ordenaron la instalación, le prohibieron acercarse a determinadas instituciones. Entonces él tenía excluido acercarse, como esta institución tiene presencia a nivel nacional, como a unas 200 instituciones. Entonces todo eso se puede ubicar en el mapa. Eso complementa su pregunta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros establecemos ese perímetro donde pueden entrar o salir? Es porque así lo ordenó el juez. Y desde control telemático lo que se realiza es que hay personal técnico que es el especialista en poder mediante mapas, mediante geocercas, ellos establecen en un mapa, digamos, dibujan el polígono o el perímetro que el juez ordenó. Entonces, una vez esto ya se configura en el mapa, y el juez así lo ordenó, inicia el monitoreo permanente. Y este establecimiento en el mapa es esencial porque entonces ya los monitores, que son los encargados del monitoreo permanente de este cumplimiento de permanencia o no permanencia en determinadas zonas, pueda verificar en qué momento alguien está incumpliendo o no. Y los dispositivos de control telemático, el Ministerio de Gobernación hace uso de ellos mediante un proceso de licitación. Entonces tenemos un servicio de arrendamiento de estos dispositivos y la empresa proveedora provee un sistema. Este sistema es el que permite enviar alertas, saber el porcentaje de carga, configuración de mapas, todo eso se realiza en este sistema que es un sistema informático avanzado y que tiene medidas de seguridad altas porque al final es información confidencial. Y ya en este sistema, automáticamente, al haberse configurado la zona de forma... Todo esto es tecnología, esto es de forma digital. Suena complejo, pero la verdad, los sistemas y la tecnología lo permiten. Al ya haberse configurado esta zona, cuando una persona intenta salir o aproximarse a una zona prohibida, inmediatamente emite una alerta. Y ya suena la alerta en el centro de monitoreo. Contamos con un centro de monitoreo que está permanente. Al sonar la alerta, ellos ya empiezan a verificar qué es lo que pasó, qué está sucediendo, qué protocolos activar o no. Y este sistema a su vez no funciona solo reactivo, también es preventivo, el monitoreo es permanente. O sea que usted me comenta que las 24 horas están monitoreando a la persona. Es correcto. ¿Qué pasa si algún portador intenta quitarse el dispositivo? Eso ya es constitutivo de un delito. Actualmente el dispositivo con el que contamos tiene altas normas de seguridad que hacen que este intento de vulnerar el dispositivo no sea fácil. Esto es bastante difícil e incluso como los dispositivos se colocan en la tobillera, cuando se hace una instalación se lleva 1 metro incluso y se mide el tobillo de la persona porque no puede quedar ni tan apretada ni tan floja, porque si queda muy floja se la pueden intentar quitar y apretada también es un problema de salud, porque al final recordemos que esta no se la pueden quitar por ningún motivo. Incluso estas tobilleras son resistentes al agua, se bañan, digamos esta una es instalada hasta que el juez ordene la desinstalación. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien intenta transgredir o a realizar algún tipo de daño a este dispositivo? La ley de control telemático ya estableció que existen 2 delitos. Un delito por la evasión, la manipulación o el intento de retiro del dispositivo, bien si alguien logra hacer retirarse el dispositivo, que ya implica una pena de prisión y también una multa. Entonces se agravan las consecuencias que tenía esta persona. Si bien le habían dado este beneficio para no estar en prisión, al intentar vulnerar ahí sí que consistencia física de esta tobillera, intentar quitársela, ya cometió otro delito y su situación jurídica se agravó.
y tuvimos un caso así, que siempre lo mencionamos en las capacitaciones. Sí, han existido 3 casos y todos fueron gestionados y se tomaron las actuaciones administrativas y responsabilidades judiciales en cuanto a presentación de denuncias que corresponde. Entonces, ¿qué sucedió en este caso? A este portador le instalan el dispositivo y el juez le previene. Usted va a portar este dispositivo, tiene que cumplir con las condiciones técnicas. Ahora usted queda bajo el monitoreo permanente de control telemático y usted está a disposición de ellos, y lo que usted incumpla, a mi judicatura me lo van a informar. La persona comprendió, salió de la audiencia, se trasladó un rato e intentó cortarse la tobillera. Pero esta tobillera tiene protección, digamos, no es un plástico simple, sino que sí recubre ese plástico temas de seguridad interna que tienen estos dispositivos. Al intentar cortar esta tobillera, la persona lo que hizo fue solo dañar la capa que cubre todos los sistemas internos. Entonces, desde ahí, esta tecnología ya está enviando alertas al centro de monitoreo de que se está intentando efectuar una apertura de correa. Y se tienen protocolos ya establecidos, se empezaron las gestiones para poder ubicarlo, porque la ubicación lo teníamos, pero en sí que para PNC pudiera ya aprenderlo, porque ese es un delito. Entonces lo aprenden, lo llevan nuevamente al juzgado, y lo que sucedió fue que les retiraron el dispositivo y después inició un proceso por intentar evadir. Y otro delito que también existe en la norma es una cooperación para la evasión, destrucción o sí, tratar de quitarse el dispositivo, en pocas palabras, porque si alguien intenta ayudarlo, entonces también está cometiendo un delito que también implica pena de prisión y una multa. Claro, aquí las penas son más bajas, pero de igual manera esto ya es una responsabilidad distinta y agravan su condición jurídica. ¿En cuánto tiempo lo aprendieron? Eso es inmediato, eso fue el mismo día. ¿El mismo día que le colocaron la tobillera? Sí, ajá, el mismo día. Eso fue una cuestión de horas. Él 2 horas, 3 horas ya va a haber salido a audiencia y ya iba de regreso. Sí, exacto. ¿Cómo es algo, verdad, de que muchas personas quieren este beneficio? Sí, y las correcto. que lo tienen, pues lo desaprovechan. Correcto. Otra pregunta que me llama la atención es, ¿cuáles son los delitos que están sujetos para poder ser yo portadora de este dispositivo? Claro. La ley establece el Código Penal en específico, que es el que regula y establece cuáles son los delitos que existen. Establece el tema de cuáles pueden optar a medidas sustitutivas. Entonces, no es en sí un delito en específico, sino todo aquel delito que pueda optar a medida sustitutiva. Esta persona puede requerir mediante su abogado que al momento de que el juez resuelva también solicite que la medida sustitutiva se le acompañe de control telemático, que eso es algo importante de diferenciar. Control telemático no es una medida que funcione de forma autónoma. Control telemático necesita o requiere que antes se establezca una medida sustitutiva. De lo contrario, no se puede. De lo contrario, no se puede ordenar. Entonces, la respuesta sería todos aquellos delitos que puedan optar a medida sustitutiva. Y estos delitos son aquellos que, a pesar de ser delitos, el bien que afectan no es tan grave como otro tipo de delitos. La norma establece que delitos no pueden optar a medidas sustitutivas, eso sí lo establece. Por ejemplo, un parricidio, un asesinato, un homicidio, estos delitos definitivamente no pueden optar, sino que estos delitos que optan a medidas sustitutivas, de pronto la lesión que se causa o el bien jurídico al Estado es de una gravedad menor, si queremos verlo de esa forma. ¿Algunos ejemplos? Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos, que es algo que ahorita también en el Ministerio de Gobernación está impulsando mucho, que se reforme la ley. Por ejemplo, portación ilegal de armas. Este es un delito que permite medidas sustitutivas. Entonces tenemos algunos portadores que han sido procesados por ese delito. El delito sí lo sabemos, no somos parte del proceso, pero el delito sí lo comunica el juez. Pero tenemos otros, por ejemplo, de personas que falsificación de documentos, por ejemplo, de eso tenemos bastante, pero sí son delitos menores. ¿Cuántas personas actualmente son monitoreadas por este dispositivo? Sí, aquí sí me voy a fundamentar, diría, en una audiencia. Pero sí, mire, desde 2023 hasta el día de hoy, que estas estadísticas son al día de hoy, han habido 455 sujetos portadores de este dispositivo. Pero actualmente activos hay 267. Y
y hay 188 personas que ya utilizaron este brazalete electrónico, esta tobillera electrónica, y ya fueron desinstaladas por orden del juez, es decir, ya cumplieron su propósito. Hubo un caso en particular que a mí me llamó la atención, de una persona que estaba siendo procesada y le otorgaron control telemático como una medida sustitutiva. La persona pasó utilizando control telemático 2 años y al final ya no le decretaron ninguna responsabilidad. Entonces ahí vemos un gran beneficio de control telemático. Esta persona nunca ingresó a prisión y los 2 años que duró su proceso, ella estuvo en la zona que el juez le estableció, y vemos cómo esto es de garantista para la ciudadanía, porque en lugar de estar guardando prisión, que implica ya muchas consecuencias de otro tipo, estuvo desde la zona que el juez le permitió. Entonces ese caso llama bastante la atención, porque recordemos que medidas sustitutivas es un tema de que en un proceso penal aún se está en la fase de investigación, aún digamos en temas que no ya es una condena, todavía no estamos en esa parte del proceso. Entonces es bueno resaltar estas al final beneficios. Sí, personas que al final han sido declaradas inocentes, pero y que nunca fueron a prisión, ¿verdad? Ya después el juez ya determina cómo continúa la causa y cómo continúa este proceso. Pero también me gustaría ampliar un poco, porque no implica solo a personas que están ligadas a procesos, sino también hay 2 grupos poblacionales más. Hay un grupo poblacional que es el de medidas de seguridad y protección a la víctima. En este caso, las tobilleras electrónicas se le colocan a los agresores, no así a las víctimas. Y esto garantiza la protección de las víctimas para que los agresores no se acerquen a las zonas que el juez les está dando en protección. Ese es otro grupo poblacional que es bastante interesante y da mucho a charla, pero en este caso solo tenemos a 8 personas portadoras, mientras que ya mencionaba el tema de medidas sustitutivas, tenemos a 430. Y un último grupo poblacional que puedo mencionar también es de aquellas personas que ya están condenadas y cumpliendo una pena en prisión. Entonces aquí ya no hablamos del tipo de delito, no, sino que esta persona en algún momento fue condenada y ya cumplió cierto tiempo de esa condena. Por haber ya cumplido cierto tiempo, puede optar a una prelibertad o una libertad controlada, y en consecuencia poder salir de prisión y seguir cumpliendo esta pena, pero ya desde un monitoreo vigilado por parte de control telemático. Otra duda que me surgió, y yo creo que va a ser la pregunta del millón, es el financiamiento. ¿Quién paga? Ese es bastante interesante, porque es un mito que ha tocado que desvanecer, porque la mayoría tiene una opinión de que esta tecnología es solo para los ricos y los que puedan pagarlo. Porque sí existe un financiamiento que la ley establece, pero también la ley estableció que se puede exonerar el pago de este dispositivo. Entonces la ley de control telemático, cuando se aprueba, que es en 2016, surgen otros tipos de normativas que lo complementan, entre ellas un tarifario. Entonces, cuando una persona le otorgan esta medida de control telemático, medida sustitutiva acompañada de control telemático, el juez en la orden tiene que indicar si él va a pagar su dispositivo o si en todo caso va a ser exonerado. Y el juez lo determina porque el abogado o la abogada que hace la defensa tiene que primero conversar esto con su patrocinado, ¿verdad? Indicarle si usted opta esto, tiene que pagar o pidamos una exoneración. Que cuando esta norma se aprueba, implicó que en Corte Suprema de Justicia se creó un departamento específico para extender estos estudios de exoneración, estudios socioeconómicos, para las personas que no puedan pagarlo. Pero recordemos que el control telemático, su naturaleza es que las personas no asistan a prisión pudiendo gozar de esta otra medida. Entonces, cuando el Corte Suprema de Justicia inicia con esta nueva oficina que está en los Centros de Servicios Auxiliares de Justicia, el OJ, garantiza que siempre el control de la causa del proceso lo tenga el juez. Entonces el juez, antes de ordenar la instalación, manda un oficio ordenándoles a las trabajadoras sociales que realicen estos estudios para ver si opta o no a una exoneración. Y esto ha implicado en que actualmente tengamos 240 que han sido autofinanciados y 215 que están siendo exonerados. Entonces, si vemos, hay un número que sí es bastante, de cierta manera, no es tan drástico, ¿verdad? Casi que están parejos en el sentido de cuántos pagan y cuántos están siendo exonerados. Muchos abogados han optado por una estrategia de decirle a su cliente, a su patrocinado, mire,
usted puede optar a control telemático, busque y consiga para pagar los primeros meses y después buscamos un estudio de exoneración. Al final todo esto va a depender de la estrategia que tome la defensa, ¿verdad? Pero que sepan que existen otras formas y no solo que tengan que tener el dinero ya disponible para poder pagar este dispositivo. Pero sí, cuando llega la orden judicial de instalación, el juez expresa: tal persona dio su consentimiento, que eso es muy importante, que den su consentimiento, que va a ser monitoreada y accede al pago del dispositivo, o bien, y será exonerada del pago del dispositivo por estudio de Corte Suprema de Justicia, que eso es muy importante, solo Corte Suprema de Justicia puede realizar estos estudios. Entonces, cuando alguien paga el dispositivo, ¿cuánto paga y cómo se realiza esto? El tarifario aprobado establece que son 1.500 mensuales. Y estos 1.500 mensuales se tienen que pagar por anticipado y cada mes tiene que pagar su dispositivo para cumplir con la vigencia de este. ¿Y qué pasa si no lo paga? Control telemático está en la obligación de informarle al juez cada vez que alguien incumple sus condiciones, que pueden ser de pago, pero también pueden ser incumplimientos por el hecho de que estén vulnerando las zonas permitidas, que tal vez más adelante lo ampliamos. Pero en cuanto a pago se le informa al juez. Y lo que hemos visto, porque todos los jueces ordenan de forma distinta, es que en ocasiones citan audiencia para verificar qué es lo que está sucediendo, o bien solicitan exoneración, porque puede ser que alguien inicialmente podía pagar su dispositivo y más adelante por X y razón ya no pudo, pero eso no va a significar que automáticamente por esa razón lo conduzcan a prisión, lo ingresen a un centro. No es así, sino que antes se opta por algo que no sea tan lesivo para la persona, porque recordemos que independientemente de la responsabilidad penal, la persona tiene ciertas garantías, ciertos derechos y esa es la naturaleza de control telemático. Entonces es importante hacerles saber que el financiamiento, si bien es una obligación del sujeto portador, también puede optar a una exoneración y que hay trabajadoras sociales ya contratadas en Corte Suprema de Justicia para realizar estos estudios. Y algo interesante es que hay jueces que incluso las emplazan y les indican: en 2 horas quiero el estudio socioeconómico para emitir la orden. Entonces tiene que ser de inmediato, que eso no lo hemos abordado, pero en promedio una instalación incluso puede realizarse en el mismo día. Esto que yo les indicaba de pedir un informe de factibilidad, responderles el informe y luego la orden de instalación, se ha realizado en un día incluso, y el tiempo récord que hemos mantenido es en los juzgados de turno. Los juzgados de turno, su naturaleza es que ellos operan por un rango de tiempo y no pueden excederse ese tiempo. Entonces ellos buscan un dispositivo, van a ordenar un dispositivo como acompañamiento, una medida sustitutiva, tienen que resolver en ese mismo periodo que ellos tienen habilitados. Entonces cuando son jueces de turno manejamos una dinámica inmediata. Entonces en ese caso tuvimos una instalación que se realizó en 2 horas y ya fue en un horario de madrugada. Entonces eso es bastante interesante. Lesiones, por ejemplo, es un delito que tal vez también opta por una medida sustitutiva según las consecuencias y que pudiese optar por un control telemático. Entonces todo esto de tiempos y de dinero, si bien es un trámite administrativo, son procesos que son inmediatos y que existen muchas formas de poder optar al dispositivo en cuanto al financiamiento. Qué bien, Alejandra, gracias por ampliarnos esta duda. Hablando ya de género también, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres actualmente portan este dispositivo? En cuanto al género, tenemos el dato que han sido 373 del género masculino y también tenemos 82 del género femenino que han sido portadores o que son portadores en este momento de los dispositivos de control telemático. ¿Son más hombres? Son más hombres, correcto. ¿En qué departamentos existe este dispositivo? O sea, ¿qué departamentos cuenta con más dispositivos actualmente? Con más dispositivos instalados tenemos actualmente el departamento de Guatemala. En el departamento de Guatemala se han instalado 211 dispositivos. De pronto podría existir la creencia de que porque no hay señal en los departamentos no se van a ordenar, pero hay departamentos, hay en todos los departamentos instalados, en todos. Incluso Petén, que es un área boscosa, también tenemos a sujetos portadores instalados. Entonces el tema de la señal, ahora con los satélites es difícil que no exista señal, es bastante difícil. Y como esta tecnología tiene esa capacidad de conectarse a redes también de radiofrecuencias, si ustedes se dan cuenta, señal de telefonía ya es casi una cobertura nacional, y si no hay de Wi-Fi y si no las radiofrecuencias, que el dispositivo está
está, digamos, permitido y garantizado y tiene la facilidad tecnológica para poder realizarlo. Entonces, en ese sentido, en Guatemala es donde más hemos tenido dispositivos, 211. En segundo lugar también tenemos Escuintla con 43 dispositivos, Alta Verapaz con 31, Chiquimula con 20 y Quetzaltenango con 17, que son quienes más han ordenado estas instalaciones. ¿Y el departamento que menor dispositivos tiene? El resto, digamos, yo tengo acá un top de departamentos, ¿verdad? Quetzaltenango 17, San Marcos 17, Zacatepec es 15, pero al menos en los demás departamentos tenemos solo un dispositivo instalado. Algo interesante para mencionarles es que el único departamento que no tenía instalaciones decretadas hasta este año era Suchitepeques, y este año ya instalaron uno, y yo creo que también los jueces tienen que adaptarse a esta tecnología, las personas tienen que adaptarse a esta tecnología, PNC tiene que conocer esta tecnología, los abogados tienen que solicitarla. Entonces eso ha incidido en que muchas veces no se ha otorgado en algunos departamentos. Pero a mí me llama la atención el caso de Suchitepeque, que es que este año ordenaron por primera vez y ya justo esta semana, ayer de hecho, se instaló uno más en Suchitepeques. Entonces más veo que es el tema que los abogados lo soliciten y que los jueces también tengan este conocimiento. Los jueces conocen por defecto la ley, claro, pero como es un tema de trámites administrativos, ¿verdad? Que una vez uno ya realiza un trámite, luego el segundo ya es más fácil. Entonces eso sí lo vemos de forma notoria. Cuando los juzgados empiezan a ordenar el primero, ya logran desvanecer, digamos, ciertas dudas de trámites administrativos y ya son más rápidas todas las instalaciones. De hecho, en la coordinación a la que pertenezco, que es coordinación de enlace, tiene ese acercamiento constante con jueces, con oficiales, con secretarios para poder proporcionarles toda la información necesaria. Y también que la población sepa que también pueden optar por esta medida, ¿verdad? Correcto, sí, justo una anécdota, tenemos varias anécdotas, ¿verdad? Pero una vez estábamos capacitando en una universidad del país, y porque esto es importante para todos, no sabemos en qué momento vamos a tener que necesitarlo, un familiar va a necesitarlo o qué condiciones pueden presentarse, porque recordemos que esa responsabilidad penal es el juez quien la determine, pero hay muchas situaciones que se pueden presentar en el diario vivir. Entonces estábamos en esta universidad y nos dice una estudiante, levanta la mano y dice, mire, yo quiero opinar, yo tengo una vecina que ella tiene esta tobillera, y todos sabíamos que algo había hecho, pero no sabíamos qué. Ahora que ya nos explicaron que es algo que permite medida sustitutiva y que no son un delito como parricidio, homicidio, pues ya entendemos, pero yo sí tenía una vecina, pero no sabía por qué era. Entonces esa parte es bastante interesante de que todos sepamos a nivel país qué es lo que está viniendo en el país, cómo es que esto se está utilizando y cómo el sistema de justicia también se está modernizando. ¿Tienen algún número de teléfono o correo para que las personas que tengan más dudas puedan escribirles? Sí, el correo electrónico es controltelemático@mingo.gov.gt. Y en cuanto a las líneas, nosotros vamos a dejarle los contactos para que ustedes puedan compartirlas. Lo vamos a poner en la Gracias, muy amable. Gracias. Sí, y de hecho tenemos una línea general que es para dudas. Muchos abogados se acercan. Tenemos en nuestra página web subidas algunas minutas que pueden servir de referencia. Entonces todo esto lo podemos compartir. ¿Pueden compartir también sus páginas oficiales para que las personas puedan ir a buscar? Correcto. La página oficial es www.controltelemático.gov.gt y de ahí, de hecho, ustedes encuentran mucha información que ya les hemos compartido y también están las estadísticas que se actualizan día a día para que se vaya viendo cómo va este crecimiento. Alejandra, ¿cuánto tiempo dura la vigilancia y cómo se realiza este monitoreo? La vigilancia y el tiempo de duración la determina el juez. Pero aquí es muy importante que aquí se representa todo el trabajo que realiza PNC con control telemático, porque una vez el juez ordena la instalación, deposita la confianza en esta herramienta tecnológica para acompañar la medida sustitutiva que está ordenando, bien la protección a la víctima o bien la prelibertad o libertad de controlar a una persona. Entonces eso es una responsabilidad alta y eso implica que una vez el juez ordena, lo va a utilizar por un año, realicemos todas las coordinaciones necesarias y durante ese año recordemos que al final es una persona que va a estar fuera de prisión, que tiene un ritmo de vida, que tiene ciertos hábitos y ciertas actitudes, hábitos al final y que implican el monitoreo constante. ¿Y qué pasa si durante ese año esa persona incumple? Digamos, ahí está la duda, ¿verdad? No la comisión de un delito, sino que salga del área permitida.
En ese momento se activan protocolos que son interinstitucionales con Policía Nacional Civil. Cuando se genera la alerta, la persona de monitoreo informa a PNC y PNC lo que realiza es empezar coordinaciones. Llama a la demarcación territorial más próxima. Ustedes mejor que nosotros saben cómo son esos procedimientos. Inician ese registro de actuación policial donde registran todos los datos, y la labor que realiza aquí PNC es fundamental y hasta el momento ha sido excelente, que se les agradece como institución, porque nos emiten luego al concluir ese procedimiento policial un reporte a control telemático. ¿Y qué hacemos desde control telemático? Informarle al juez y se adjuntan los RAPs. Entonces eso es bastante sustancial, es vital para que control telemático opere, porque tenemos la certeza que el oficial nos está informando de qué pasó. Entonces cuando esto se suscita y pasa una incidencia de esta naturaleza, el agente PNC tiene que hacer un acercamiento a la persona, indicarle que debe retornar a su zona, realizar según qué tipo de incidencia sea las indicaciones, y se le informa al juez. El juez se le informa cuánto tiempo estuvo fuera, cuánto recorrió, si obedeció o no obedeció en retornar, porque algunos retornan, otros no. Al final son temas de que cada quien decide su responsabilidad penal, y ya el juez recibe todos estos informes y ya determinará según el caso qué decisión va a tomar, porque puede revocarle la medida y ordenar que se realice el ingreso a prisión. O bien, si hemos tenido casos. Recientemente tuvimos una revocación porque había una sujeto portadora que ella lo que realizaba era un incumplimiento de sus condiciones técnicas. Por ejemplo, no ponía a cargar su dispositivo, no, digamos, en ocasiones salía de su zona si no retornaba. Exacto. Entonces todo eso se le informa al juez, pero en cuanto a cumplimiento de condiciones técnicas, porque ellos al haber dado su consentimiento de ser usuarios de un dispositivo de control telemático, consintieron también cumplir con las obligaciones. Entonces no pueden no cumplirlas en el sentido de ponerlos a cargar, no atender las llamadas, que esta persona lo que sucedió es que al momento de la audiencia brindó 3 números de teléfono, que eso es algo que nosotros le solicitamos, no contestaba alguien que decía que era su garante, luego que decía que era su tutor. Entonces el cumplimiento de estas condiciones se encontraba comprometida, y en ese sentido se informó al juez. El juez lo cita a audiencia. A estas audiencias no nos citan, en algunas nos han citado cuando requiere el juez conocer información técnica, y son los monitores quienes van a hacer una sino van a hacer una reconfirmación de lo que le enviamos al juez. Entonces han ido monitores que han sido citados a las audiencias y le exponen al juez: yo atendí esta alerta, verifiqué que esto y esto pasó, que este tiempo estuvo fuera, que esta distancia recorrió, porque incluso les enviamos mapas. Entonces todo eso está bien sustentado, enviamos el reporte de actuación policial, que PNC se acercó, que estas fotografías nos trasladó PNC, y entonces ya el juez toma la decisión de revocar o no la medida, pero sí hemos tenido casos que han sido por esa naturaleza. ¿Cómo es posible que hay personas que no siguen estas reglas? Sí. Porque al final son reglas. Sí, son reglas de monitoreo y de permanencia en determinados lugares y no permanencia en otras. Pero la verdad es que este tema de control telemático es muy novedoso y es muy variante. Es un trabajo que es bastante dinámico, la verdad. Nunca hay un caso igual. Tenemos 455 personas con condiciones distintas, y hemos visto casos donde no han sido incumplimientos que hayan sido voluntarios, sino de cierta manera involuntarios. Tuvimos uno, por ejemplo, de una persona que le ordenan la colocación del dispositivo como auxiliar de una medida sustitutiva, y cuando se le ordenan estas medidas se les notifican, el juez le indica qué zonas no tiene permitidas, el tema de los pagos, que tiene que ahora atender todas las comunicaciones de UCT, y también cuando UCT le instala le indica cuáles son esos cuidados técnicos, cómo tiene que cuidar sus accesorios, cómo tiene que realizar la carga, si puede mojarlo o no, que sí puede mojarlo, ¿verdad? Por cuánto tiempo, etcétera, y también le entrega mapas. Entonces la persona ya tiene sus mapas para que se recuerde de dónde puede estar y no puede estar. Una persona que le instalaron, y regularmente cuando son recientes sujetos portadores tienden a de cierta manera estar próximos a incumplir porque aún no están habituados a que están siendo monitoreados de forma permanente. Entonces esta persona era conductor de Uber, entonces llevaba a un pasajero a cierto destino y Waze le marcaba por esta zona. Y recordemos que un conductor de Uber sigue la ruta trazada porque lleva a un pasajero, ¿verdad? No puede tomar la ruta que quiera, ajá. Entonces estaba
utilizando una calle que cruzaba con 2 zonas de acá en Guatemala y una no la tenía permitida, pero estaba en el límite. Entonces acá, ¿qué sucedió? Le empezaron a llamar, que los protocolos de actuación siempre implican una llamada. Nosotros desde Control Telemático, Ministerio de Gobernación, se aprobó la creación de zonas de prevención, que eso nos permite esa respuesta inmediata con PNC. Entonces el juez nos ordena, no puede acercarse a zona 1, pero nosotros de prevención ya se establece un parámetro cercano a zona 1 con un radio establecido de cuánta distancia para que nos permita actuar con PNC. Entonces todos estos protocolos al final sí funcionan, sí tenemos que los incumplimientos son por poco tiempo en su mayoría. Entonces esta persona atendió la llamada porque de inmediato le empezaron a llamar. Algo importante también que sepan es que estas tobilleras también emiten vibraciones. Cada vez que están próximos a incumplir, emiten vibraciones y ellos ya saben que algo está pasando. Entonces acá pues él empezó a vibrar la tobillera, le llamaron y él contestó, obviamente preocupado, porque como usted bien lo mencionaba, este es un beneficio. Nadie quiere perder este beneficio porque implica retornar a prisión. Entonces contesta, atiende la llamada e indica, expone esto que yo les indicaba. Soy conductor de Uber, llevo a una persona. No sabía que al tomar esta calle colinda con esa zona que tengo restringida y en este momento voy a reconducirme. Entonces le explica a la persona que lleva y se reconduce y ya, digamos, no sigue incumpliendo, aún así se informa al juez, pero se informa con todas las condiciones del caso, digamos. Acá en Control Telemático se es muy objetivo porque nuestra única función es monitorearlos. Entonces se comunican los hechos tal como sucedieron, tal como PNC nos respalda también. Entonces así es como se comunica. Entonces es un caso que llama la atención. Y hubo otro caso, porque al final cada juez va a decidir cómo. Sí, este otro caso es importante mencionarlos. Es diferente, pero todos, sí, son exacto. En este caso, la persona para ir a su trabajo tenía que tomar el Transmetro. Y esta persona incumplía porque el Transmetro pasaba por una calle que estaba como una zona prohibida. Entonces se reportaba al juez y llamaba la atención porque al estar siendo monitoreados permanente, Control Telemático conoce cuáles son esas zonas, cuál es su rutina. Quiera que no, se conoce la rutina. Entonces se determinó que de lunes a viernes era que incumplía, que en cierto horario de la mañana y cierto horario de la tarde, que era cuando salía a trabajar y regresaba a trabajar. Entonces acá el juez lo que realizó fue una ampliación a su zona para que él pudiera transitar por esa ruta del Transmetro sin que le generara un incumplimiento. Pero todo eso el juez no lo sabe si Control Telemático no se lo reporta. Entonces esa está en la obligación de Control Telemático de reportar siempre cuál va a ser el cumplimiento, cómo la persona está cumpliendo, no condiciones técnicas, condiciones de pago. Entonces cuando usted me dice cuánto es el tiempo de duración, que era la pregunta inicial, es lo que el juez establezca. Sin embargo, si esta persona incumple y el juez decide revocarlo, ese tiempo se acorta, ¿verdad? Sí, lo pueden retirar también. Correcto, lo pueden retirar. Y pierde el beneficio y regresa a prisión. Exacto. ¿Cómo visualiza el futuro de Control Telemático en Guatemala? Se visualiza desde un punto de crecimiento. Las estadísticas han demostrado cómo se ha incrementado. De hecho, el mes anterior fue uno de los meses más altos, con casi una instalación diaria. Se ha visto también cómo ha incrementado las instalaciones en los departamentos. Por ejemplo, el tema de Suchitepeques que yo les mencionaba, no había ninguno, ahora ya van 2. Y al final es tener esa confianza en el sistema de tecnología, porque pudiesen pensar que, bueno, va a salir libre y no sabemos si lo van a monitorear o no. Pero el recibir esos informes constantes de cómo están cumpliendo o no ha generado esa confianza en el sistema de justicia. También vemos que la población está conociendo más de esta tecnología, y como la tecnología también tiene que ir normada, tiene que estar establecida en la ley, se ve un futuro bastante positivo porque hay suficientes iniciativas de ley planteadas ante el Congreso de la República. El Ministerio de Gobernación en los últimos meses ha estado mucho promoviendo una reforma para que Control Telemático sea en sí una medida sustitutiva y no solo un acompañamiento a otra medida. Vemos en el tema de víctimas ha incrementado. A inicios de 2026 solo habían 3 usuarios por este tema de medidas de seguridad. Ahora ya tenemos 8. Con medidas de seguridad, hemos tenido muchos acercamientos con mujeres y vemos que esta tecnología da para mucho, da para seguir actualizando, para seguir incorporando más tecnología. Por ejemplo, en víctimas se está evaluando cómo incorporar accesorios a la tobillera para que el presunto agresor
tenga instalada la tobillera, pero también la víctima pueda tener un botón que active a una especie de botón de pánico, pero que funciona con tecnología también, para que la active y inmediatamente se activan los protocolos. Entonces la tecnología está. Sí, la tecnología está. Falta algún poco de normas que pudiesen hacer más garantista esta tecnología, que se amplíe más su uso. Sin embargo, con lo que actualmente está normado, se tiene la suficiente capacidad legal para poder, digamos, ir continuando con esta medida. Y en cuanto a capacidad operativa, estos 3 años han demostrado que el incremento ha sido significativo. Entonces se espera que esto sea aún más en aumento. Creciendo y pues ayudando también a personas que necesitan o que requieren de ese beneficio. Alejandra, ya para finalizar, ¿algún mensaje que quiera dejar a las personas que nos están viendo? Gracias por el espacio. El mensaje más que todo es que como ciudadanía se conozca que el Estado, en su obligación de velar por la seguridad y la protección de la persona, así como su dignidad humana, tiene estas facilidades legales, estas herramientas tecnológicas que le permiten a la persona que en algún momento esté dentro de un proceso penal, también que sea víctima dentro de un proceso o bien ya esté en el cumplimiento de una pena, poder optar a continuar con su vida fuera de un centro de privación de libertad mediante la tecnología. Que el Ministerio de Gobernación, a través de control telemático, está trabajando para que esta tecnología siga en aumento, que la sigan decretando. Entonces las herramientas tecnológicas están, y que sepan que esto es justo para garantizar la seguridad de las personas. Gracias, Alejandra. Hoy conocimos cómo la tecnología se ha convertido en una aliada estratégica de la Policía Nacional Civil para fortalecer la seguridad ciudadana y apoyar así el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Por este medio de control telemático que ahora ya sabemos, y gracias a nuestra invitada Alejandra por habernos ampliado esta información, y también a ustedes por habernos acompañado a este podcast Proteger y Servir de la Policía Nacional Civil. Los esperamos en un próximo episodio. Proteger y Servir Podcast.